Muy buenas a todos y a todos y bien llegados a este espacio dedicado a la asignatura de Lengua Asturiana y Literatura dentro de Educastur TV en TPA. Ya sabéis que mientras estemos en casa, aquí estaremos abriendo las puertas, en este caso de la mi casa, para intentar guiaros en ese aprendimiento de la lengua asturiana y también de la literatura. Vamos a arrancar, pero en antes, como siempre, recordamos las redes sociales. Podéis citarnos en Twitter, en Instagram y en Facebook con @asturianotv y tenéis el nuestro blog con contenidos extra, aunque ya sabéis que podéis seguir estas clases sin necesidad de acudir a ellos. asturianotv.wordpress.com. Vamos allá con los contenidos de Way. Vamos a arrancar con una cosadilla. A ver si la adivináis. ¿Qué cosadilla ye? Que cuanto más se mira, menos se ve. ¿Qué cosadilla ye? Que cuanto más se mira, menos se ve. Bueno, si no sabéis responderme, al final del programa doy la respuesta y digo vos que ye lo que se entruga en esta cosadilla. Ahora vamos con más contenidos. Bien, aquí estamos repasando la vida de Xovellanos. El otro día contévos que fue Gaspar Melchor de Xovellanos, l'estudioso xixonés, quien propunxo hacer una academia de la lengua asturiana allá pel siglo XVIII. Y hoy vamos a hablar de lo que supone este siglo para la lengua asturiana, en especial parándonos en dos figuras, la de Xosefa Xovellanos, siempre escaecida, y la de Gaspar Melchor de Xovellanos. De mano, vamos a hablar del movimiento en el que podemos encuadrar a estas figuras a nivel europeo. Vamos con una entruga. ¿En qué movimiento intelectual están encuadrados estos personajes, Xosefa y Gaspar de Xovellanos? ¿En la Ilustración, en el Romanticismo o en el Modernismo? ¿En qué movimiento intelectual están estos personajes? Pues sí, una Ilustración. Denómase Ilustración a la corriente intelectual de pensamiento que se dio en Europa y sobremanera en Francia y en Inglaterra a lo largo de casi todo el siglo XVIII. La su expresión estética y el neoclasicismo. La Ilustración y un movimiento cultural que tuvo un gran puxo sobre la economía, la política y la sociedad. En Asturias, desde 1750, hay un periodo marcado por la denominada generación del medio siglo, un conjunto de intelectuales que nacen al rodio de esa fecha y que traen a Asturias y a todo el estado las ideas de la Ilustración. Entre esas figuras están Feijóo, Pedro Rodríguez, conde de Campomanes y Gaspar Melchor de Xovellanos. Los tres se esmolieron para sacar del retraso en el que vivíamos y los tres tomen conciencia lingüística, aunque de entre ellos será Xovellanos el que más fadrá por el esporpolle de la lengua asturiana y el que teorizará sobre ella. Y además, como os dije, propone crear una academia en aquel momento que llama de les bones lletres. Y en Asturias, aunque tenemos figuras importantes en la Ilustración, estas ideas fueron asumidas nada más por una pequeña parte de los dos estalles sociales con más puxo en aquel momento, el clero y la nobleza. La valoración de la lengua propia de Xovellanos tiene textos en los que se define como asturiano falante y no prendió de mano en todos los ilustrados. Si en Xovellanos serían este y los sus amigos los que tomen la idea como una xera propia y entamen de los trabajos con el objetivo de estudiar la lengua asturiana. El proyecto filolóxico original de Xovellanos centrábase en la fechura de un vocabulario de la lengua asturiana, un gran diccionario etimológico y la creación de una academia. En 1801 mandó a González Posada las instrucciones para la formación de un diccionario, donde relataba y detallaba cómo había facese. Nesti labor animábalo la idea de que el estudio de la lengua del país era la mejor herramienta que había para conocer la historia y el calter nacional y l'enfotu, además ilustrado por educar al pueblo en su propia lengua. Los entamos asturianistas de finales del siglo XVIII nunca hallaron y acabado el siglo, la guerra de independencia y sus consecuencias frenaron por unos años el so desendolque. De Gaspar lleguemos de ellas cartas escritas en asturiano con su amigo González Posada y con el envis de burlar la vigilancia de mientras el so destierro en Mallorca. Pero Gaspar no estaba solo en ese labor. Na su familia tenía a la su hermana Xosefa Xovellanos. Xosefa Xovellanos centróse más en la parte literaria.
convirtiéndose na primer muller escritora en asturiano de la que conocemos el nome, una muller adelantada al so tiempo y concienciada con la situación de las clases sociales más probes y que acabarían los sos días como monxa. En antes de quedar vilda, ¿por qué no me conocíamos a Xosefa Xovellanos por so home? ¿Por qué no me? Vamos a ver. ¿Llamaban la Cueli, la Argandona o la Cubiella? Bien, pues era la Argandona. Y por cierto, en Xixón la Xocai sigue llamándose asina, en lugar de reconocer el nombre propio de la autora. Así que hay que hacer ese cambio y una reivindicación que hacemos siempre para reconocer y que haya la CAI de Xosefa Xovellanos, si se quiere también con ese sobrenombre de la Argandona. Xosefa de Xovellanos, tras quedar vilda con 28 años, desendolcó un gran trabajo social, bueno, pues haciendo un labor con preses y enfermes sobremanera, con mujeres en estas situaciones. Los dos últimos años pasólos en el convento de los Agostines Recoletes de Xixón, en el que fue priora. Y la autora más destacada del siglo y la que profesa las ideas ilustradas con más radicalidad, la crítica delante de las desigualdades sociales y la denuncia del comportamiento de las clases nobles tan presentes en toda la obra. Carta al su hermano Gaspar en 1782, preparativos para la proclamación de Carlos IV Nubieu, la proclamación de Carlos V en 1792, funciones en Xixón en honor de Xovellanos, un poema que dedicó al hermano cuando lo nombraron ministro en 1797. Por cierto, estamos dando muchas fechas, pero ¿en qué año nació Xosefa Xovellanos en Xixón, en Cimavilla concretamente? ¿En 1850? ¿En 1745? ¿O en 1780? A ver si sois quien a adivinarlo. Pues nació en Xixón el 4 de xunu de 1745. Güey, la casona donde nació y un museo, el Museu Casa Natal Xovellanos, en el que podemos atopar el retrato de Xosefa, entre otros objetos de la familia. Cuando salgamos de esta, hay que ir a visitarlo y conocer de cerca la figura de Xosefa y la de Gaspar. Magar que queda tapecida en muchos casos por la figura de su hermano, ella no queda atrás en su importancia para la historia de Asturias y en especial de la lengua asturiana. A lo largo de la su vida pasa por distintos momentos, viviendo en Xixón, después también en Madrid, donde participa en tertulias ilustradas con hombres de aquel momento, con figuras tan importantes como Campomanes, y era una mujer culta que fixo que la literatura asturiana escrita por mujeres entamara con gran calidad. Gracias a Xosé Cabeda y Nava, que la incluye en su antología de 1839, el primer libro asturiano, primer libro escrito en asturiano, tiene ya a una mujer, inaugurando así la voz femenina en las letras asturianes. En 1998 dedicóse la Selmana de les Lletres Asturianes a la su obra y a la su figura, aunque en ta queda abondo para darla a conocer con toda su importancia. Bueno, hoy ya sabéis un poco más de quién era Xosefa Xovellanos y de quién era Gaspar de Xovellanos. Deixo-vos ahora con un poema de ella y espero que vos preste. Seguimos después con más contenidos. Por aquel caminón nuevo que fasta Xixón llegaba, tantos vivientes fervín y tanta xente colaba, que parecía un formiguero cuando da quien destapa. Quixe cuidar contra min si quiciabe Santolaya, abraba sal del cielo y dirín a visitalla, o sin esantes reliquias se hubiese abrido aquella arca, que desde que hubieu llovieu non se vio desde resiada. Sea lo que for, dixe yo, que non me importa mi galla. Y así, dexéme de cuentos y como quien va en volanda, a empuxones y emburriones, llegué por fin a la plaza. Mas aquí, válame Dios, toda la sangre se cualla, respírenseme los pelos y el fígado se trastalla. Bueno, pues vamos a seguir conociendo vocabulario de la comida para que podáis seguir haciendo la compra en asturiano. El otro día estuvimos viendo los frutos y las verduras y hoy vamos a hacer un recuento de cosas que tengo en casa, así para ver un poquillín que hay que mercar y que no. Vamos a ver con la primera lista que me sale aquí. Tenemos a ver si tengo todas las cosas. Vamos a ver. Aceite y vinagre. El aceite y el vinagre, téngolo. El pan, bueno, esto que es lo que se puede comer ahora porque no quiero salir todos los días a por pan, pues esto. ¿Qué más cosas tenemos? Leche, sidra, también tenemos sidra,
También tenemos el zuzmiu de manzana peri. ¿Dónde lo vi? Teníalo, sí, aquí, unos lates de zuzmiu de manzana y el zuzmiu de naranja. Para almorzar, que a mí préstame también, a más del leche, tómalo. Chorizo, bueno, quédame medio chorizo nada más, pero bueno, ahí está el chorizo. El queso, si tengo un queso aquí entero. Quesos asturianos con todos los que hay, pues como este. Hay que siempre marcar productos de Asturias. ¿Qué más tengo por ahí? Queso y chamón también. El chamón york, queso téngolo, pues nada, bien. Hasta ahora tenemoslo todo. Vamos con más cosas, a ver. Yogur, téngolo aquí. Natilles también. Arroz con leche, acabóseme ya, pero tenía unos arroces con leche. Bueno, tendré que hacerlo yo, pero yo que no sé, la verdad. Tendría que tener aquí a mi abuela para hacérmelo. Huevos, tengo los también aquí. ¿Qué más? Lentelles y faves. Bien, tenemos arroz, también tengo por aquí arroz. El café, ¿dónde está el café? La que tengo armada aquí en la cocina, estoy mucho. Café y el azúcar también. Y el miel téngolo de la Collá, del pueblo de los mis abuelos, que mi abuelo tiene por allí abelles y mientras me dure también, pues perfecto. Bonito, en lata, porque estos días yo lo que se puede. Y yo qué sé, ¿qué más cosas? Bueno, xelau, tengo por aquí, para el día que te quieres dar un caprichín, o mantega para cocinar, por ejemplo. Chocolate y galletes. A ver, esa ya sería parte de la tercera lista que voy ponemos de cosas. Galletes, chocolate, farina, ya no me queda farina tampoco, que ya ahora lo que está todo el mundo mercando, venga a mercar farina para hacer pan y para estas cosas. Les faves, que ya les cite, yates de pulpo, tengo también lates de pulpo, aceitunes, vino, tengo este vino Lingua Mirandesa, que traje de Miranda del Douro, porque ya terminé también el vino de Cangas, el vino de Asturias. Cerveza, una cerveza también asturiana, a ver qué más, sal, orégano, para ya les comides, y creo que con eso tengo más o menos la lista de la compra. Ya sabéis, si queréis compartir la vuestra lista de la compra, pues no tenéis más que en las redes sociales @asturianotv, compartirlo con nos y nada, vémonos en la siguiente sección, porque venimos con cosas para no aburrirnos. Si restoláis por la red en YouTube vais a topar una serie bien prestosa llamada Chatarrona. Yo tengo la aquí puesta en la tablet a la televisión y aquí vemos el entambo de esta serie, que es una miniserie de ficción de 3 capítulos protagonizada por los conocidos actores Pedro Durán y Alberto Rodríguez, bien conocidos en TPA y que se colgó ya va unos años, pero sigue estando muy al día. Chatarrona y una comedia de situación pues que al través del humor cuenta el día a día de 4 personas bien distintas: Carolina, Chuso, Malik y Esteban. Chuso y Esteban están al paro y ya no tienen derecho a prestaciones, así que Chuso decide que la mejor manera de sacar perres, voy parada porque no quiero perderme el capítulo, decide que la mejor manera de sacar perres pues es precisamente aprovechar que tienen cuartos libres para traer inquilinos que compartan piso y que al mismo tiempo quieran aprender asturiano, como vosotros y vosotras. Y ahí pues aparece una moza y un mozo que van a venir a vivir con ellos y que generen pues un enredo bien guapo. Si no la topáis en la red, podéis verla también en nuestro blog, asturianotv.wordpress.com. Bueno, deixo vos el tráiler y vémonos para rematar el programa. Hola, soy Chuso y yo doy na cara por asturiano. Chatarrona. Chatarrona. ¿Qué es chatarrona? Soy Carolina y esto es Chatarrona. Bueno, está visto que lo mío non llevo de la música, así que é mellor que tocavos e é mellor que vos recomiende de algún grupo, e hoy voy a hacerlo con LR. LR é unha formación que está fecha por Leticia y Rubén, Leticia Balsegas y Rubén Bada, por eso lo de LR.
En LR reelabora la música tradicional asturiana teniendo los ritmos tradicionales, pero al mismo tiempo introduciendo sonidos del blues, del jazz, con guitarras, por ejemplo, como esta. En el su primer trabajo discográfico, pues estos músicos, que son unos veteranos del folk asturiano, axuntaron voz, pandereta, guitarra eléctrica en 13 piezas de lo que llamaron post-folk asturiano, la etiqueta con la que falen de la son música. Y hoy ponemos un tema para rematar este programa que se llama Valse Correyu, que me parece muy animado, pero si entráis a amosando.com tenéis un concierto entero que hicieron también a distancia, en antes de estos tiempos, pero hicieronlo ya. Y bueno, para pasar un ratín, y la cuenta, así concierto como los demás que tienen en esa página amosando.com. Bueno, pues ya tenéis más música para sentir estos días, ya me contáis en redes, @asturianotv si tenéis recomendaciones o queréis comentar de alguna de las cosas que hacemos en el programa. Y nada, hasta aquí. Pero sí, que no se me escaesa. Y es verdad, tenemos que hablar de qué significaba o qué quería decir aquella cosa de ella, de qué cosa de ella, que cuanto más se mira, menos se ve. Pues podrían ser estos focos con los que yo grabo, pero el sol, porque cuanto más mires para el sol, más, bueno, pues quedes como en sin ver, ¿no? Quedes cegado, no es recomendable mirar para el sol, y por eso el sol y esa cosa de ella que cuanto más se mira, menos se ve. Bueno, hasta aquí. Yo marcho con la mi música y a vosotros dejo vos con cosas de más. Molerina, quítalo el gu, que me da perina verte. Quítalo para la vida, déjalo para la muerte. Quítalo para la vida, déjalo para la muerte. Dibuixar. Facer una figura con llinies. Draw. Rasama. Рисовать. 绘画。 Dibujar.